Vamos a compartir una reflexión de la palabra del Señor. Bienvenido sea todo aquel que se va a conectar y todo aquel que va a escuchar esta palabra también. Así que te invito a que todo aquel que vaya a escuchar este mensaje, esta reflexión de la palabra del Señor, pueda ser bendecido, pueda ser bendecida del lugar que tú seas, del país que tú seas. Seas hombre o mujer quien vaya a escuchar este mensaje, ojalá que sea de mucha bendición para tu vida. No podemos callarnos en el tiempo en el que estamos. Debemos siempre estar predicando la palabra, como Pablo le dijo a Timoteo, que instes la palabra y prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra es lo único que no puede escasear. La palabra de Dios es lo único que no puede faltar en la vida. Nos podrán faltar muchas cosas, pero la palabra de Dios siempre tiene que estar en nosotros. Cuando Israel caminaba por el desierto, dice allá en Deuteronomio, dice que Dios habló a través de Moisés a Israel diciéndole: para esto Jehová te trajo al desierto, para afligirte, para probarte y para que no vivas del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Lo que Dios quería hacer con Israel en aquel tiempo es que ellos pudieran comprobar la palabra de Dios indistintamente del lugar o el tiempo que estén viviendo. Dios quería que ellos vivieran de la palabra. Y eso es muy importante conocer, porque es lo mismo que después el Señor cita allá cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto y hablando con el diablo, Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que la palabra de Dios debe ser nuestro sustento en todo tiempo. La palabra es para todos los días. No hay tiempo, no hay lugar donde la palabra pueda faltar o deba faltar. No, ojalá nos falten las canciones, pero nunca debe faltar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el sustento para nuestra vida espiritual. Y si alguien no está escuchando palabra de Dios, está en un grave error de estar raquítico espiritual, fatigado espiritual, porque la palabra de Dios es la que nos sacia. Dice el profeta Isaías y también el apóstol Pedro que la gloria del hombre y todo lo del hombre se acaba, la flor se marchita, la hierba se seca, pero su palabra permanece para siempre. De tal modo que nosotros debemos considerar siempre la palabra de Dios para nuestra vida. Y no solamente hablando de la escritura, sino también hablando de la predicación, de la enseñanza. Eso debe permanecer siempre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene dos características fundamentales. La palabra de Dios, lo primero es que nos guía. Dice el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra. Todo aquel que tiene la palabra de Dios sabe el camino. Todo aquel que tiene la palabra de Dios conoce el camino por el cual él ha de andar. El que tiene la palabra tiene luz. El que tiene la palabra tiene visión. Recordemos allá en 1 Samuel capítulo 3 cuando cita allá y cuenta la historia que en aquel tiempo no había palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. Escaseaba la palabra y no había visión, porque cuando no hay palabra no hay visión, no hay luz, no tenemos visión. La palabra nos aclara el panorama, la palabra nos dice, la palabra nos enseña y nos muestra el camino por el cual hemos de andar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esa es la primera característica de la palabra del Señor. Y la segunda característica de la palabra del Señor es que la palabra nos alimenta. Todo aquel que tiene la palabra de Dios en su vida, esa persona está alimentada. Pero tristemente muchos nos alimentamos de otra cosa. Mucha gente quiere alimentarse solamente de las canciones, alimentarse de oraciones. Claramente eso es muy importante en la vida, la alabanza, la adoración y la oración son importantes en nuestra vida. Pero lo que satisface nuestra vida realmente es la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, trae satisfacción a nuestra vida. Estamos satisfechos espiritualmente, estamos sólidos espiritualmente. Muéstrame a alguien débil espiritual y te mostraré a alguien que no escucha la palabra de Dios. Aquel que no retiene la palabra de Dios. Debemos ser retenedores de la palabra, constantemente estar escuchando la palabra de Dios. Es mejor escuchar la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Dice el sabio Salomón allá en los proverbios, le dice que oye los dichos de mi boca, oye sabiduría, escucha la palabra, escucha la enseñanza, porque te va a ir bien. Si tú vives y escuchas lo que te digo, te va a ir bien. Por lo tanto,
debemos amar la palabra de Dios y vamos a seguir contribuyendo al reino. El verdadero propósito de estos mensajes es que nosotros podamos edificar la iglesia, podamos seguir edificando el cuerpo. Repito, de donde tú seas, del lugar que tú te encuentres, lo que tú estés haciendo ahora, quizás estás en tu casa o en tu trabajo, tal vez estás en la comodidad de tu habitación, no sé dónde tú estés, que la palabra que vamos a compartir hoy día sea de gran bendición para tu vida. Compártela si puedes, medita en ella, vuelve a revisarlo después. De la iglesia que tú seas, del ministerio que tú seas, que la palabra de hoy día te pueda edificar, que la palabra de hoy te pueda aclarar, te pueda iluminar, te pueda guiar y también te pueda alimentar. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a compartir una palabra del Señor que se encuentra allá en Números capítulo 17. Los que puedan llegar a ver este mensaje, ve conmigo allá a Números capítulo 17. Tiene por título los que entran a la presencia de Dios. Los que entran a la presencia de Dios. Así se llama la reflexión de este día. No va a ser muy larga, no voy a intentar hablar tanto tiempo, sino poder hablar lo justo y necesario, que es lo que la reflexión de este día nos invita. Así que de donde tú seas, del lugar en que tú te encuentres, que la palabra del Señor te pueda bendecir, que la palabra del Señor te pueda guiar, sostener, alimentar. Tal vez esta palabra es para ti, tal vez tú que estás allí, esta palabra va a ser para ti, esta palabra te va a bendecir, créelo, esto es por fe. Todo aquel que oye la palabra de Dios se le produce fe en el corazón. Lo repito, todo aquel que escucha la palabra de Dios se le produce fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, el oír por la palabra. Por lo tanto, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, se genera fe en ti. Tal vez si tu fe está débil este tiempo, tal vez si tu fe está flaqueando este tiempo, se está fatigando, se está debilitando, la palabra de Dios es una buena medicina para que tu fe se fortalezca. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, dice allá Romanos el apóstol Pablo. Así que te quiero invitar a que prestes atención a la palabra, toma allí tu Biblia si puedes hacerlo. Vamos a leer solamente 3 pasajes bíblicos. El primero de ellos se encuentra en Números capítulo 17. Te doy el contexto de este pasaje. En el capítulo anterior, los capítulos anteriores a lo que vamos a leer ahora, fue cuando Coré hace una rebelión y quería tomar el lugar de Moisés, queriendo ellos ser los profetas, estar a cargo del liderazgo del pueblo, y Coré eran parte de los levitas. Ellos no eran llamados al sacerdocio, sino que ellos eran levitas para Dios. Y ellos encendieron la ira de Dios en aquel tiempo, por lo que Dios viene a tomar y a escoger una familia para que sean sus servidores, para que sean sus sacerdotes. Eso es lo que sucede anteriormente a este pasaje. Y Israel había provocado ira a Dios. Dios se había enojado con ellos. Ahora, vamos a leer ahora lo que Dios le dice a Moisés para que Dios pueda escoger a la familia que Dios había consagrado para servir en el sacerdocio. Vamos a ir ahí en Números capítulo 17. Ese es el contexto. Luego, versículo 1. Números 17:1 dice: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la casa de Leví, y por cada jefe de familia de los padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Acabo de leer Número 17. Qué importante es la palabra de este tiempo, o la palabra que vamos a revisar hoy.
Dios le dice a Moisés que tome 12 varas de las tribus de Israel y escribiera el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Y Dios iba a escoger entre las 12 varas una familia para que sean sus sacerdotes. Todos sabemos que Dios escogió a la vara de Aarón, lo acabamos de leer. Pero lo asombroso es lo que sucedió con la vara de Aarón. Es lo que sucede en el versículo 8 y dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esa era una vara seca. La vara de Aarón y las 12 varas eran varas secas, y Dios escogió la vara de Aarón, y esa vara reverdeció, echó flores, renuevos y echó frutos. Esa vara se transformó cuando Moisés introdujo la vara a la presencia, al tabernáculo. El tabernáculo en este caso simboliza la presencia de Dios, simboliza el santuario de Dios donde Dios está. Dios le dice a Moisés: metan las varas a la presencia, metan las varas al tabernáculo. Y es ahí donde podemos usar el título para la reflexión de hoy. Qué importante. Moisés, mete las varas en el tabernáculo, y yo voy a escoger la vara, y la vara que reverdezca, esa es la vara que yo voy a escoger. Y Dios escogió a la familia de Aarón, la vara de Aarón. Lo glorioso es que esta vara empezó a echar frutos, empezó a echar flores, renuevos. Eso es lo que dice. Había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Yo quiero decirte hoy, a través de esta reflexión, que nosotros debemos ir a la presencia. Los que entran a la presencia de Dios van a empezar a reverdecer, van a empezar a echar flores, van a salirte vástagos renuevos y vas a dar fruto. Eso es lo que pasó con la vara de Aarón, el versículo 8, y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Era una vara de almendro. Esa vara empezó a dar fruto en la presencia. Si tú quieres dar fruto, si tú quieres que Dios te use, debes ir a la presencia. Si tú quieres ser transformado, transformada, debes ir a la presencia. La presencia es el único lugar donde nosotros vamos a ser transformados. ¿Dónde Dios le dijo a Moisés que metiera la vara? Métela en el tabernáculo. Y Dios te dice hoy: tú como vara debes ir a la presencia. Para que tú puedas reverdecer en tu vida, debes ir a la presencia. Si tú quieres que de ti salgan renuevos, debes ir a la presencia. Y si tú quieres dar fruto, debes ir a la presencia. Es glorioso saber que solamente en una noche la vara de Aarón reverdeció. En una noche, al día siguiente. Cuando Moisés mete la vara, al día siguiente esa vara se transformó. Quiero decirte que aunque pases una noche en la presencia, tú vas a reverdecer. Solamente a Dios le basta que estés un solo día en la presencia y tú vas a echar flores. Tienes que ir a la presencia. ¿No dijo el rey David lo mismo? Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos, porque un día estando con Dios vale 1000 días que estando sin Dios. Eso fue lo que pasó con la vara de Aarón. Reverdeció, echó flores, almendras, dio fruto. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos estado sin fruto? ¿Cuánto tiempo has vivido la vida cristiana y no has dado fruto? Y no hemos dado fruto. ¿Cuánto tiempo? Es glorioso pensar que solamente en una noche esta vara dio fruto. Porque el fruto, quiero decirte que es el resultado final. Dios siempre quiere que demos frutos. ¿No fue lo que sucedió cuando Jesús fue pasando y ve una higuera y quería comer de ella fruto y no encontró en ella fruto? Y Dios se enojó, el Señor se enojó y maldijo aquella higuera porque no tenía fruto. ¿No estaba mal ir utilizando la tierra? No sirve de nada que echemos renuevos y reverdezcamos y tengamos ramas y hojas si no tenemos fruto. Era glorioso esta vara porque esa vara no solamente tenía hojas, ramas, sino que tenía fruto. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo la vida cristiana sin fruto? Y Dios molesto con nosotros porque no hemos dado fruto.
Si tú quieres dar fruto para Dios, debes ir a la presencia. Tú debes estar en la presencia con el Señor. La vara de Aarón reverdeció en la presencia. Si esa vara se hubiera quedado afuera, esa vara no reverdece. Pero muchas veces nosotros queremos reverdecer humanamente. Muchas veces nosotros queremos alcanzar un crecimiento sin estar en la presencia. Muchos de nosotros queremos crecer, dar fruto sin estar en la presencia y no se puede. Debemos estar en la presencia. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado humanamente y no hemos dado fruto? Porque el fruto viene cuando estamos en la presencia. Todo lo que hagamos humanamente sin la presencia nunca tendrá fruto. No tendrá fruto. La vara de Aarón empezó a dar fruto cuando estaba en la presencia. Esa es la presencia. Si no estás en la presencia, no vas a dar fruto. No voy a dar fruto. ¿Y qué significa estar en la presencia? ¿Qué significa que yo voy a la presencia? ¿O qué significa que vamos a la presencia? El tabernáculo era un lugar cerrado. El tabernáculo, el santo y el santísimo eran lugares cerrados. Era el lugar de la intimidad. Dios le dijo a Moisés, mete las varas a la intimidad. Mete la vara a la intimidad y allí va a reverdecer. ¿Sabes tú cómo tú puedes dar fruto públicamente si estás en el secreto? Si estás en la intimidad, eso es ir a la presencia. Ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Eso fue lo que pasó con la vara de Aarón. Esa vara en público se demostró todo lo que sucedió en la intimidad. Y Moisés tomó la vara de Aarón y la evidenció delante de todos los principales de las tribus de Israel y mostró que Dios había escogido la vara de Aarón. Y la mostró públicamente y todo el mundo pudo ver lo que sucedió con aquella vara. Reverdeció, echó flores, frutos. Dios te saca al público, te saca visiblemente cuando tú estás en la intimidad y públicamente Él va a mostrar lo que hizo contigo en la intimidad. Cómo fácilmente podemos nosotros ver quién está en la presencia. Si esa persona está reverdecida, si esa persona tiene fruto, si esa persona tiene flores, si esa persona arrojó renuevos. Ahí lo podemos evidenciar. Pero quiero decirte que si tú vas a la presencia, tú vas a encontrar el verdor para tu vida. Te vas a rejuvenecer en la presencia. Vas a echar fruto en la presencia. Oh, yo conozco mucha gente que quiere ser usada por Dios y no está en la presencia. No, debemos ir a la presencia, debemos ir a la intimidad. Ir a la presencia de Dios significa ir a la intimidad. Podemos evidenciar fácilmente a aquel que no está en la presencia, porque actúa humanamente, quiere dar frutos humanamente y nunca eso va a fructificar. Nunca va a fructificar. Debes correr a la presencia. Debemos correr a la presencia. En el tiempo que estamos viviendo es esencial para nuestra vida que vayamos a la presencia de Dios, que estemos en el secreto con Dios, que aprendamos a conocer a Dios en el secreto, porque allí el Señor después nos va a sacar del secreto y nos va a recompensar en público, usándonos, honrándonos todo aquel que pasa tiempo en la presencia. Aprendamos del rey David que escogía estar solamente en el atrio que 1000 días fuera de él. David no podía entrar al Santo y Santísimo porque David no era sacerdote y se conformaba con el atrio. Por aún así David anhelaba estar en el atrio. Dice en el Salmo 84, dichosos aquellos que están en tu presencia, los que moran en tu casa, porque perpetuamente te alabarán. David hablando de los sacerdotes, porque ellos sí podían entrar al tabernáculo, al Santo y Santísimo. David sabía lo que se producía por estar en el santuario de Dios, por estar en la presencia de Dios, porque cuando vamos a la presencia, Él nos transforma, Él nos toca y somos transformados. La psicología no te hace cambiar, no. El leer libros no te hace cambiar, no, sino ir a la presencia de Dios, sino meternos a la intimidad con Dios. Cuando tú lees la Escritura en la intimidad, Dios te empieza a transformar, empiezas a reverdecer y a echar fruto. Solo por estar en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente vive una vida sin estar en la presencia? Y solamente logra disfrutar de la presencia cuando viene al culto, a las reuniones. No. La presencia de Dios es todos los días.
Cuando el Señor ascendió al cielo, Él rasgó los velos del tabernáculo del templo para que podamos entrar al santo y entrar al trono de la gracia. Y los caminos están abiertos para ir al Santísimo cuantas veces queramos. Podemos ir todos los días a la presencia del Señor. El camino está abierto para todos los días. No te conformes solamente con las reuniones. No, ve a la intimidad todos los días en tu casa, porque allí tú vas a echar fruto. No es en otro lugar. Quiero decirte que no es en otro lugar, solo estando en la presencia. Solo estando en la presencia de Dios. Después dice en el versículo 9, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Dios le dice a Moisés, ya que exhibiste la vara, ahora vuelve a meter a la presencia. Vuelve a meter la vara a la presencia. ¡Qué glorioso! Hay que ir a la presencia de Dios. Él nos transforma, luego Él nos saca y nos muestra y nos dice que nos escogió y nos reverdece y echamos fruto, y después nos dice, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer ahora es volver a la presencia. Esa vara se volvió a la presencia, se volvió a la intimidad, porque la intimidad no es algo para un día, sino que es algo de todos los días, es algo para la vida entera. El estar en la presencia es para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. El que lo entiende, lo entiende. El que sabe que lo que es la presencia y va a la presencia está lleno del gozo, es transformado. Como dice el Salmo 84, David decía, como el gorrión haya nido para sí, dice, y la golondrina encuentra casa. Así yo encuentro, dice David, yo encuentro mi casa en tu presencia. Y David quería estar con Dios. Porque todo aquel que quiere servir a Cristo debe ir a la intimidad. Como David profetizaba y hablaba de parte de Jehová, solo por estar en la presencia. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, allí tú estás. Si voy al Seol y me escondo en las tinieblas, también allí tú estás. Donde quiera que voy, tu presencia está conmigo. David lo sabía. Qué glorioso es cuando vemos personas llenos de la presencia del Señor. Si tú quieres ser una persona llena de la presencia de Dios, debes ir a la presencia, a la intimidad, al secreto. Allí está el Señor. Cuando había que ungir al rey de Israel, cuando Saúl era desechado, y Dios va a escoger un nuevo rey, va Samuel a la casa de Isaí. Isaí presenta a todos sus hijos. Los presenta a todos. Eliab, Asama, no recuerdo a quién más, y Isaí presenta a los 7 hijos que tenía. Y Samuel le dice, no tienes algún otro hijo, no tienes a nadie más, no hay nadie más aquí. Y se dice, sí, yo tengo otro hijo que me está pastoreando las ovejas, pero no está aquí, sino que está allá, no está aquí. Y Samuel le dice, ¿sabes qué? Si él no viene aquí, no nos vamos a sentar acá, nos vamos a hacer sacrificio a Jehová si él no viene aquí. Y sucedía que aquel que no estaba en la casa, pero estaba en el secreto con Dios, ese era el que Dios había escogido para ser el rey de Israel. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Estar en el secreto con Dios significa que Él te escoge. ¿Dónde Dios escogió la vara de Aarón sino en el secreto? Samuel no conocía a David y Isaí no consideraba a su hijo como parte de la familia, sino que era como un empleado, pero era escogido de Jehová porque David estaba en el secreto con Dios. Porque Dios mira en el secreto. Samuel no veía a David, Isaí no veía a David, pero Jehová veía a David. No importa quién te vea o quién no te vea, lo importante es que Dios te mire por estar en la intimidad. Repito, Dios conoce a los que están en el secreto. Lo vuelvo, lo repito. Dios conoce a los que están en el secreto. Dios escogió la vara de Aarón en el secreto. Dios escogió a David cuando nadie más veía a David, pero Jehová lo veía. A mí no me importa que la gente me vea. A mí me importa que Él me mire en el secreto. Suficiente. Allí escoge el Señor. Dios escogerá a los que están en la intimidad. El mismo Samuel. 1 Samuel capítulo 3. ¿Qué es lo que dice? Que Samuel dormía en el templo de Jehová.
Samuel dormía en el templo y allí estaba Samuel día y noche, ministraba a Jehová en presencia de Elí, dice, y Samuel dormía en la presencia, en el templo. Y allí Jehová empezó a llamar a Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel no conocía a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Pero ¿dónde conoció Samuel a Jehová? Sino en el templo, sino en la presencia, sino en el tabernáculo. Allí conoció Samuel a Jehová. Y Jehová se reveló a Samuel en la presencia. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, si tú quieres conocer a Dios y tener una experiencia con Él, ve al secreto, ve a la intimidad, porque allá Jehová se revela. Dios transformó la vara de Aarón en el secreto. Dios llamó a David en el secreto y Dios se reveló a Samuel. Tuvo una experiencia con Samuel en el secreto, en el tabernáculo. Hay que ir a la presencia. Dios sacó la vara de Aarón, la exhibió a todo mundo y volvió otra vez a meter la vara a la presencia. Cuando el Señor nos exhiba y nos muestre y nos señale que Él te escogió para un servicio, lo que debes hacer después es volver a la presencia. Es volver a su presencia. Porque la presencia es para siempre. La intimidad no es simplemente para un día, sino que la intimidad es algo de todos los días. Lo que se produce por estar en la presencia. David fue llamado por estar con Dios en el secreto. Samuel fue llamado por estar en el secreto. Dios escogió a Aarón para que fuera sacerdote y esa vara estaba en el secreto. Hay que ir a la presencia, hermano, hermana. Quien sea que tú estés escuchando esto, es imperioso que vayamos a la presencia. En el Salmo 73 se cuenta la historia del salmista Asaf. No sé si tú conoces a Asaf. Si tú no conoces esta historia, quiero invitarte a que puedas leer ese pasaje allá. Salmos capítulo 73. Asaf era un músico, un salmista de David. Uno de los tantos que tenía David. Y Asaf cuenta lo que sucedió en su vida. Dice que Asaf empezó a mirar todo lo que sucedía a su alrededor, que todo el mundo prosperaba, que a todo el mundo le iba bien, y él sentía que en su vida solamente habían derrotas. Asaf sentía que solamente en su vida él perdía y que toda la gente a su alrededor ganaba, su vigor está entero, dice que veía a todo el mundo prosperar, tener sus cosas, pero Asaf veía que en su vida eso no se producía. ¿Sabe lo que dice el Salmo? Vamos a leerlo. Salmo 73. Vamos a leerlo. Quiero invitarte. Salmo 73. Dice así. Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf sentía que todo mundo le iba bien y que a él le iba mal. Él sentía que todo mundo prosperaba y él perdía. Él decía, yo en vano he hecho todo lo bueno que he hecho, en vano lo he hecho. No ha servido de nada lo que yo he logrado con mi esfuerzo. No sirve de nada. Mejor voy a ser como los demás, que si ellos sí logran sus objetivos y hacen lo que quieren y les va bien. ¿Sabes quién habla así? Los que hablan así es porque no están en la presencia. Todo aquel que se va de la presencia empieza a mirar cómo todo mundo prospera, cómo todo mundo le va bien y a él le va mal. El que está lejos de la presencia. Así habla quien no está en la presencia. Sigamos avanzando. Pues he sido azotado todo el día, el 14, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Le dolió en su corazón a Asaf pensar todo lo que él veía.
y que él se había santificado en vano y lo que él hacía no servía para nada. Estaba frustrado. ¿Cuántas veces hemos estado frustrados nosotros? Que nos esforzamos por cosas que no funcionan. ¿Cuántas veces hemos pensado que luchamos en vano y que peleamos en vano? Que es mejor actuar como el resto así y voy a estar mejor. Pero mira lo que dice el versículo que sigue. En el versículo 17 se encuentra la clave. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Asaf, hasta que entró en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. ¿Sabes tú cuando tú vas a entender lo que debes hacer? ¿Sabes tú cuando realmente tu vida va a ser transformada? Cuando entres al santuario, cuando entres a la presencia. Eso es lo que dice el 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Allí él se dio cuenta que vivir así no sirve para nada. Porque Asaf estaba lejos de la presencia y empezó a mirar equivocadamente. Empezó a pensar equivocadamente. Porque no estaba en la presencia. Pero cuando entró en el santuario, cuando entró a la intimidad, cuando entró al secreto, su vida empezó a cambiar, empezó a comprender, empezó a entender el fin de los demás. ¿Qué es lo que dice el 19? ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como el sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Eso es lo que pasó con Asaf cuando estaba lejos del santuario, cuando estaba lejos de la presencia. Eso es lo que fue lo que le pasó. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Si tú quieres despojarte de la amargura, ve a la presencia. Si ya no quieres tener tristeza ni frustración, ve a la presencia. Aleluya. 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Porque cuando estamos lejos de la presencia no pensamos bien las cosas. Lo repito, cuando no estamos en la intimidad, cuando no estamos en el secreto ni en la presencia de Dios, pensamos equivocadamente. Vemos las cosas humanamente, miramos a través de nuestros propios ojos. Pero cuando vamos a la presencia, empezamos a mirar con los ojos de Dios. Lo repito, cuando vamos a la presencia, empezamos a mirar con los ojos de Dios. Qué lindo es mirar con los ojos de Dios, porque en la presencia Él nos transforma, porque en la presencia Él nos llena. Aleluya. 23. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Como Asaf empezó a cambiar su lenguaje. Cuando entró al santuario, empezó a ver que todo lo que él hacía sí tenía fruto, sí iba a funcionar y Dios sí iba a honrar lo que Asaf había hecho. Aleluya. El 25, ¿qué versículo más conocido? Dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, porque todo aquel que va a la presencia de Dios se da cuenta que si tiene a Dios, lo tiene todo y que no hace falta nada. Cuando vamos a la presencia podemos ver que si tenemos a Dios es suficiente para nuestra vida y no hace falta ninguna otra cosa porque Él lo llena todo. Dice Efesios capítulo 1 que Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Porque cuando vamos a la presencia nos damos cuenta que tenemos a Cristo y que es suficiente para nuestra vida. Que no hace falta tener la prosperidad de los demás porque tenemos a Cristo en el corazón. Así actúa todo aquel que va a la presencia, se transforma, empieza a pensar correctamente. Nuestros pensamientos son transformados en la presencia, como sucedió con este gran salmista de Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca y mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ah, qué lindo es pensar así. Oh, qué glorioso es cuando vamos a la presencia y nos damos cuenta que tenemos al Dios de nuestras vidas, que nunca nos dejará y que siempre será la roca para nuestra vida. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. ¿Qué pasa con los que se van de la presencia? Perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Lo que al final está diciendo es que voy a ir a la presencia y voy a contar, voy a hablar y voy a alabar tu grande nombre por todo lo que has hecho por mí. Eso es lo que dice, para contar todas tus obras, es para alabarlo y para bendecirlo. Porque todo aquel que va a la presencia solamente va a exaltar y bendecir al Señor Jesús. Vayamos a la presencia,
Vayamos a la presencia del Señor y vamos a ver lo que se va a producir en nuestras vidas. Él nos va a transformar, Él nos va a guiar, Él nos va a hacer reverdecer en la presencia. Para terminar esta reflexión de la palabra del Señor, quisiera que me acompañaras a Lucas capítulo 18. Ve por favor allá, Lucas capítulo 18, también una historia muy conocida. Siempre que vamos a la presencia, siempre seremos transformados. Vamos a reverdecer, vamos a sacar renuevo, vamos a echar flores y vamos a dar fruto para el Señor. Todo aquel que va a la presencia nunca seguirá siendo el mismo. Si tú quieres mostrarte diferente ante los demás, ve a la presencia. Si quieres destacar entre los demás, ve a la presencia. No hay otro lugar sino la presencia. ¿Lo tienes ya? Lucas capítulo 18, y aquí vamos a terminar esta reflexión para este día. Dice así, 35, Lucas 18, 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo a Jesús? Dice que lo mandó traer a la presencia. En el versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. ¿Dónde lo trajeron? A la presencia. A la presencia, porque ahí en la presencia Él nos va a transformar. ¿Qué es lo que sucedió? Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo vio aquello, dio alabanza a Dios. Este ciego es Bartimeo. Pero Bartimeo fue a la presencia. Dios lo llamó a la presencia. Tráiganme a ese ciego a la presencia. Tráiganlo a mi presencia. En la presencia Dios, el Señor lo sanó de la ceguera. En la presencia. Si quieres transformación para tu vida y quieres empezar a ver las cosas correctamente, ve a la presencia y Él te va a sanar la vista. Él te va a sanar la vista. Ve a la presencia. Este Bartimeo empezó a clamar. Clama a Dios en la intimidad y dile que te haga el milagro. Dile que te sane, dile que te dé visión, dile que te transforme, dile que te haga reverdecer. Y así va a ser por ir a la presencia. Nadie que estuvo cerca de Jesús siguió siendo el mismo. ¿Recuerdan aquella mujer que tenía el flujo de sangre, que llevaba 12 años enferma? Esa mujer solamente le fue a tocar el manto a Jesús y fue sanada en aquella misma hora. Solo por ir a tocar al Señor, solo por tocarle el manto al Señor. Este Bartimeo fue sanado solamente por ir a la presencia. Porque ninguno que va a tocar a Jesús en la intimidad sigue siendo el mismo. Siempre nos va a transformar por estar en la presencia. Siempre. Él cambia el lamento en baile, la tristeza en alegría, solamente en la presencia. Lo glorioso es lo que dice el versículo 43. Dice: y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Cuando nosotros salimos de la presencia y somos transformados, es un testimonio para los demás que estuvimos con Dios. Eso fue lo que sucedió acá. Todo el mundo se dio cuenta que ese ciego había sido sanado y empezó a darle la gloria a Dios. Vayamos a la presencia de Dios, vayamos a la intimidad, vayamos a ser reverdecidos, vayamos a ser sanos en la presencia, vayamos a pensar correctamente en la presencia. Allí es ahí donde Él nos va a transformar completamente. Amén. Que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra, esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Todo aquel que lo llegue a escuchar, del lugar que sea, a la hora que tú sea que estés escuchando esto, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y lo más importante en este tiempo, el Señor viene pronto y el Señor quiere gente que esté en la presencia.
Él nos va a examinar y va a ver si estás en la presencia o no. Más importante que cualquier otra cosa es que estemos en la presencia del Señor. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Vayamos a la intimidad, vayamos al tabernáculo, vayamos al secreto de Jehová y allí vamos a encontrar a Dios y Él nos va a transformar. Amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.